Bueno, nada, pues el propósito de la clase de hoy es conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pues contándoles lo que yo sé, lo poco que yo sé de estas mujeres, todas ellas. ¿Se ve bien desde atrás? Desde atrás es que más ya no puedo hacer, ¿vale? Sé que el color quizás no haya sido el más adecuado, sobre todo el del texto. No se preocupen que les voy yo nombrando a las mujeres. Y tengo unas fotos aquí que saqué de Wikipedia y también saqué de alguna página de internet que no me dio tiempo referenciar, así que ya de antemano agradezco a la página web de Wikipedia y a los autores que publicaron estas fotos en que yo las estoy usando aquí, ¿vale? Para mostrarles con cara quiénes fueron estas mujeres. La primera de todas es Hipatia de Alejandría, la segunda es Sophia Germain, francesa, y tienen la fecha en la que vivió. La tercera es Mary Somerville, la cuarta es Ada Lovelace, la quinta es Sofía Kovalevskaya, la séptima Emmy Noether, la octava María Curie, creo que van, ¿no? 7, 8, bueno. Y la última Dorothy Vaughan, ¿de acuerdo? Esta de aquí es la foto que tenemos, un lienzo de Hipatia de Alejandría. Aquí tenéis a Sofía Germain, aquí tenéis a Mary Somerville, aquí tenéis a Ada Lovelace, perdón, aquí tenéis a Sofía Kovalevska, esta es Emmy Noether, Marie Curie en su laboratorio, y por último Dorothy Vaughan, ¿vale? Dorothy Vaughan, que además es la única mujer de color que aparece en esta charla que voy a dar. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a empezar en sentido antihorario. ¡Ay, que tengo que girar esto! Discúlpeme que tengo que girar tengo que girar tengo que girar para que la izquierda sea la derecha, etcétera, etcétera. Vale. Vamos a ir en este sentido, que sería el sentido antihorario, ¿vale? Y sería nuestro orden cronológico. Muy bien, vamos allá. Entonces, empezamos con Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría nació en el 360, murió en el 415, por lo tanto, es una matemática griega de la época de plata de Grecia, ¿vale? Señor delegado, por favor, vigíleme el tiempo, porque me gustaría considerar a todas las mujeres y después vamos a dejar unos minutos si alguien quiere hacer alguna aportación o tiene alguna duda o algo no le quedó claro, ¿vale? Así que vigíleme el tiempo y que no me detenga demasiado con cada una, ¿vale? Muy bien. Hipatia de Alejandría, como nos dijo, era hija de Teón de Elea, que era otro matemático muy importante de la Grecia clásica, de la Grecia de la época de plata de Grecia. Hipatia enseñó, era por lo visto muy buena profesora, era muy buena comunicadora, enseñó matemáticas y astronomía en la escuela de Alejandría. Se pasaba mucho tiempo en lo que era la biblioteca de Alejandría. Una biblioteca, por lo visto, enorme, que además sufrió unos cuantos incendios a lo largo de su historia, y creo que el más importante fue cuando hubo las revueltas, cuando murió Hipatia de Alejandría. Trabajó prácticamente su obra está dedicada al estudio de las secciones cónicas de Apolonio de Perga, que fue un matemático del siglo III a.C., que junto con Euclides y junto con Arquímedes hicieron las aportaciones a la matemática griega, y está considerada esta época, el siglo III a.C., como la época dorada de la matemática griega. En la película de Ágora de Alejandro Amenábar, que os recomiendo que veáis, que ya me dijisteis que visteis, creo, reproduce más o menos fielmente la vida de Hipatia, pero yo no estoy de acuerdo con el final cómo la mataron, porque murió de forma más dura y de forma más terrible de lo que muestra la película. Descuartizaron su cadáver, le cortaron los brazos, le cortaron las piernas, la decapitaron, le trocearon el cuerpo y le esparcieron todas sus vísceras por la ciudad de Alejandría, lo colgaron de postes y de edificios altos para que algún pensador no siguiese las ideas de, digamos, los científicos y los sabios del momento, ¿no?
En la película también se deja entrever que Hipatia de Alejandría pensaba que el modelo del universo era un modelo heliocéntrico. Es lo que se deja de entrever al final de la película. Yo no tengo constancia de eso. Yo sí os puedo decir que enseñó, trabajó, publicó, investigó los trabajos de Apolonio de Perga, y por aquel entonces el modelo de universo era un modelo basado en el modelo filosófico de Aristóteles. Y Aristóteles, uno de los grandes problemas que se le echan en cara es que no era buen matemático, y cometió errores graves cuando se metía en temas matemáticos. Por ejemplo, dedujo que la fuerza sobre un objeto era proporcional a la velocidad, y hoy en día sabemos, gracias a Newton, que es proporcional a la aceleración. Y después, también otro error grave fue que propuso que era un modelo geocéntrico. Ptolomeo, en el siglo II después de Cristo, escribe el Almagestro. Es una obra que son 13 libros. Es una obra fantástica desde el punto de vista de la matemática, porque aparecen por ahí la función seno y coseno, como hoy en día nosotros la conocemos, aunque con distintos ángulos. Y fue una obra que sentó cátedra en los años posteriores, y cometió un error muy grave, que partía del supuesto de que teníamos un sistema, un universo en el que era geocéntrico, como años más tarde demostró Nicolás Copérnico que no era así, ¿no? Por lo tanto, eso es una cosa que me queda de duda, de que Hipatia se hubiese dado cuenta de eso, como muestra la película de Ágora, ¿eh? Pero bueno, yo tampoco lo puedo afirmar con rotundidad. Ella era un genio, vamos, era impresionante, era una capacidad descomunal. Casi todas estas mujeres fueron seguramente niñas prodigio, y las une el hecho de que en su época y en su momento, cada una de ellas tuvo que romper lo que hoy en día se llama el famoso techo de cristal, ¿no? Seguramente que entre Sofía Germain e Hipatia haya muchas matemáticas, y yo me haya olvidado de ellas o no conozca su obra, pero bueno, entiendan que yo hice un resumen de algo que quiero contar en 50 minutos más o menos, ¿no? Sofía Germain fue una físico-matemática francesa, es contemporánea más o menos de la Revolución Francesa, y se caracteriza junto a Mary Somerville porque fueron matemáticas o científicas autodidactas. Autodidactas quiere decir que prácticamente todo lo que aprendieron de ciencia fue por ellas mismas. Después sí que se pusieron en contacto con otros matemáticos y otros científicos de su época, pero digamos que la base de la matemática, de su fundamento matemático, lo aprendieron estudiando por su cuenta. En esa época, las mujeres, pues se las educaba para que fuesen buenas esposas, fuesen amas de casa, fuesen buenas madres, y entonces se les enseñaba, si pertenecían a la burguesía o a la aristocracia, a tocar el piano, se les enseñaba lenguas, como podía ser otros idiomas. Pero claro, a Sofía Germain pues siempre le llamó el gusanillo de la ciencia, porque ella se dio cuenta de que la matemática le gustaba y la física le gustaba. De hecho, hizo aportaciones fantásticas en teoría de la actividad, y como ya os contaré al final, sus teorías fueron fundamentales para la construcción de una obra que hoy en día todos conocemos, ya os contaré después. Entonces Sofía Germain, cuando se fue formando, cuando fue adquiriendo conocimientos científicos, empezó a establecer comunicación con otros matemáticos del momento. Hubo una cosa que cuando leí sobre la vida de Sofía Germain quedé descolocado completamente. Yo recuerdo, cuando estudiaba, que había un matemático contemporáneo de Sofía Germain que se llamaba, creo que era Antoine Leblanc. Y Antoine Leblanc, cuando digo cartear, era la forma en la que en 1700, 1800 y hasta
y principios de 1900 era como se ponía en comunicación unos matemáticos con otros a través de cartas, ¿no? Este señor escribía un artículo, entonces lo publicaba y los matemáticos le contestaban a través de cartas. Bueno, pues Antoine Leblanc fue un matemático contemporáneo también de Sofía Germain que estuvo en continua comunicación con Laplace y también con Gauss. Y entonces él, pues, comentaba los artículos de Laplace, comentaba los artículos de Gauss, hasta el punto de que Laplace quiso conocer a Antoine Leblanc. Entonces, claro, solicitó una entrevista, creo que fue en París, para ver quién era aquel matemático que, joder, hacía aquellas aportaciones con aquella calidad y con aquel rigor científico. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando se presentó era Sofía Germain, que publicaba sus artículos con el seudónimo de Antoine Leblanc, porque como estaba mal visto que una mujer estudiase ciencias, pues entonces ella tenía que usar ese seudónimo para poder cartearse con los matemáticos más brillantes del momento. Cuando Napoleón cogió el poder y se dedicó a invadir el mundo, en las guerras con Prusia, que hoy es una zona ahí en Alemania, claro, él llegó hasta las puertas llegó hasta la Plaza Roja, creo, quedó a 1 kilómetro de la Plaza Roja en Moscú. Y ahí fue cuando lo derrotaron. Cuando invadió Alemania, él quiso poner un impuesto revolucionario a Gauss, porque Gauss ya era un matemático consagrado y ya se sabía que él creía que era una persona adinerada, y entonces hay que poner un impuesto revolucionario al señor Gauss, una especie de tributo. Y Gauss, que era una persona muy responsable y muy seria, dijo que nanay, que él que no pagaba tributos a ningún dictador. Y entonces Napoleón, por lo visto, intentó acongojarlo y mandó una tropa a meter presión, ¿no?, por así decir. Y el matemático Antoine Leblanc escribió una carta solicitando, por favor, que se tratase con educación y con respeto a Carl Friedrich Gauss, que era uno de los matemáticos, o posiblemente el matemático más brillante que había dado la humanidad, ¿no? Después, con el tiempo, creo que fue Laplace o Lagrange, no recuerdo quién fue el de los dos, el que pagó parte del tributo, parte del impuesto que había puesto a Napoleón, porque Gauss se había negado. Bueno. Muy bien, pasamos de... lo que os quería decir. Sofía Germain, con su teoría de la elasticidad, si tienen sueño, echa unas carreras por el pasillo. Sofía Germain, en su teoría de la elasticidad, sirvió, entre otras cosas, para ayudar a construir la Torre Eiffel. Injustamente su nombre no aparece en los 10 o 15 ingenieros físicos y matemáticos que hicieron alguna aportación desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista civil, a la construcción de la Torre Eiffel, ¿vale? Mary Somerville. Pasamos de Francia a Escocia. Mary Somerville pues, fue parecida a Sophie Germain. Fue una matemática autodidacta que descubrió su pasión por la matemática cuando era muy joven. También era hija de gente pues acomodada, y la estaban educando para que fuese una mujer, una madre, una esposa, por así decir, perfecta, ¿no? El arte de la música, de los idiomas, de la moda. Y por lo visto, leyendo una revista de moda, encontró un acertijo al final de la revista en el que había mezcla de álgebra y cálculo, y entonces resolvió, lo gustó, y alguien le dijo: si te gusta esta parte de la ciencia, cógete un libro de creo que fue de Euclides, creo que se titula Datos, si no me falla la memoria, te lo lees, te lo estudies, y ahí vas a saber todo el saber, junto con los elementos de la época, o sea, del conocimiento científico matemático, ¿no? Creo que era Thomas Sommerfeld, su suegro, si no me falla la memoria, a este le gustaba también mucho la poesía. Creo que fue Thomas Sommerfeld, el que después fue su suegro, quien compró el libro.
porque ella después casóse con el hijo de Thomas Somerville, o Tom Somerville, no me acuerdo muy bien el nombre, y por eso cogió el apellido de Somerville, perdón. Y compré el libro. Y creo que por las noches, antes de acostarse, ponía una vela y se ponía a leer, a estudiar el libro. Los padres de ella, estamos hablando de que era gente joven, con 14, 15 años, los padres de ella estaban preocupados porque creían que una mujer que se pusiese a estudiar ciencias que se iba a volver loca. Y entonces, por lo visto, creo que prohibieron la lectura hasta incluso llegaron a quitar la vela. Y entonces ella lo que hacía era, lo que estudiaba y lo que aprendía durante el día o cuando tuviese luz, creo que se lo repetía mentalmente en la cama. Años más tarde, bueno, se casó con su primo, que era un primo segundo, Somerville, perdón, cogió el apellido de su marido. Él creo que era un visitador médico, bueno, una persona culta, y se trasladaron a vivir a Londres. Tuvieron, creo que fue 4 hijos, si no me falla la memoria. Y se hicieron socios de la Royal Society, que es una sociedad pues muy culta, de gente culta, gente bien en Inglaterra, ¿no? Bueno, las mujeres tenían la entrada prohibida allí. Estamos hablando de 1800, principios de 1800, 830, 1840, más o menos. Y no podía entrar, entonces se encargaba ya el marido que los artículos que quería ella investigar, comentar, mejorar, etcétera, etcétera, que el marido los copiase, porque no podían sacar los libros, no podían sacar los artículos, y entonces el marido tenía que copiarlos y llevarlos a casa para ella hacer sus investigaciones y sus trabajos, ¿no? Creo que fue con 51 años, si no me falla la memoria, encargaron y que tradujese, porque había una persona que había estudiado idiomas, que tradujese la obra de Simon Laplace, La mecánica celeste. Es una obra magnífica, una obra que no tiene nada que envidiar a los Principia Mathematique de Newton, y en el que establece la física newtoniana desde el punto de vista de la teoría de Lagrange. Ella no es que lo tradujese, sino que es que hizo unas aportaciones fabulosas al libro mientras hacía la traducción. Por aquel entonces, en la Royal Society, creyeron que, aunque ellos se lo habían encargado, creyeron que ese libro iba a estar sesgado hacia el feminismo. Y creo que fue cuando publicó esa traducción, que creo que tardó 3 años en hacerlo, intentaron buscarle errores y no encontraron ninguno, porque era una traducción y los comentarios que había hecho rozaban la perfección. Años más tarde, por problemas de salud, se trasladó a vivir a Nápoles. Y ya cuando tenía unos 90 años de edad, 90 y algo años de edad, y escribió sus memorias, creo que puso en sus memorias: ahora que estoy prácticamente sorda y me cuesta recordar los nombres de la gente, es curioso, no tengo ninguna dificultad para estudiar y para hacer ejercicios de álgebra abstracta durante 4 horas por las mañanas. Bueno, Mary Somerville fue tutora de una joven Ada Lovelace. Ada Lovelace fue una matemática británica y fue otra mente también muy despierta. También fue una persona que se empezó a hacer preguntas de por qué los pájaros volaban, cómo era el diseño de las alas de los pájaros, etc. etc. Pero no solamente ahí. Ella fue más allá y se empeñó en querer hacer un aparato que hiciese operaciones de cálculo de forma mecánica, lo que hoy en día conoceríamos como primer ordenador. Diseñó los primeros algoritmos informáticos, diseñó las primeras estructuras de flujo de los programas que hoy en día conocemos como programas informáticos o código o software. Y no solamente eso, sino que fue la predecesora de las tarjetas perforadas que después se utilizarían más tarde, muchos años más tarde, en el lenguaje de programación o, por ejemplo, el Fortran. Al parecer,
se puso en contacto con Babel, creo que se llama, que había propuesto, fue un matemático creo que fue, que había propuesto como un modelo de máquina de calcular. Y ella, observando, creo que fue una máquina de tejer en unos telares, observó que podría usarse ese mecanismo para hacer operaciones de cálculo de forma mecánica, ¿no? Hoy en día, el lenguaje de programación que recibe el nombre de Ada en su honor, que se fundó, creo que fue en 1980, yo de hecho no lo conocí, el lenguaje de programación Ada, pero cuando yo estaba estudiando, mis amigos que hacían informática sí que manejaban Ada. Ese lenguaje de programación es en honor a ella. Y Charles Hoskinson, que es un matemático que se dedica al mundo de la blockchain, al mundo de las criptomonedas, que fue cofundador de la red de Ethereum, hoy en día se separó y fundó la red de Cardano, y la criptomoneda que sustenta esa blockchain se llama ADA, en honor a Ada Lovelace. Se me olvidó decir una cosa de María Somerville, y es que la Universidad de Oxford tiene el Somerville College, en honor a ella, ¿de acuerdo? Bien, pasamos de una matemática británica y una escocesa a una rusa. Sofía Kovalevskaya. Como las anteriores, pues el padre, si no me falla la memoria, creo que era militar, y tenía 3 o 4 hermanos también. Y en la antigua Rusia, pues, bueno, Rusia de los años 1850, por ahí, que una mujer destacase en la ciencia era algo impensable. Entonces ella, su primer matrimonio fue casi como de conveniencia para poder salir de Rusia y marcharse creo que fue a Suecia, y ahí entró en contacto con un matemático que por lo visto se llevaba muy mal con, ¿cómo se llamaba de nombre? Nobel, es que no recuerdo ahora el nombre de Nobel. Albert Nobel era el de los premios Nobel, es que no recuerdo el nombre. Había un matemático que se llevaba muy mal con Nobel, y entonces la propuso a ella como para que ocupase un cargo de profesora en la Universidad de Suecia. Creo que fue la primera mujer que ostentó un cargo de profesora en Europa. Sus aportaciones fueron al campo de la física y de la astronomía, o de la astrofísica. Hizo aportaciones en álgebra, hizo aportaciones en astronomía. Entró en contacto con Carl Weierstrass, que quedó asombrado de las capacidades que tenía esta mujer. Carl Weierstrass, si no me falla la memoria, tenía varios discípulos, entre ellos Frobenius, entre ellos Runge, que recuerde ahora, y creo que decía que ella, que era impresionante, que tenía unas capacidades extraordinarias. Cuando estuvo trabajando con Weierstrass, hizo 3 tesis doctorales, si no me falla la memoria. Bueno, al final le reconocieron una, y una de ellas fue, por lo visto, el estudio de la forma que tenían los anillos de Saturno, ¿vale? Años más tarde, con Katrina Hessel, que quizás me faltase ahí también, recibieron el premio de la Sociedad de la Astronómica Royal Society, ¿vale? De la Sociedad Real Astronómica. Les dieron un premio a las dos por unas publicaciones en temas de astronomía. Pasamos de Rusia y nos vamos a Alemania. Y tenemos a la posiblemente mujer más inteligente que haya dado la humanidad. Posiblemente Emmy Noether haya sido la mujer más inteligente que haya dado la humanidad.
Trabajó en álgebra abstracta, trabajó en teoría de números complejos e hipercomplejos, trabajó en la teoría de Galois, trabajó en la teoría de los ideales, de grupos, lo que hoy en día se conoce como álgebra abstracta. Y estableció un teorema, que hoy en día se conoce como el teorema de Noether, que es fundamental para la teoría de campos. Cualquier persona que investiga en la física, desde el punto de vista teórico, necesita recurrir al teorema de Emmy-Noether, que dice que un campo con la densidad lagrangiana permanece invariante, si no hay nada que lo perturbe. Lo demostró matemáticamente y eso abrió muchos campos y abrió muchas formas nuevas de interpretar la física, sobre todo desde el punto de vista teórico. Emmy-Noether, como sus otras predecesoras, tuvo que romper muchos techos de cristal. El padre de Noether era matemático, creo que daba clase en la universidad, y durante muchos años estuvo trabajando, por así decir, gratis, porque no tenía un puesto remunerado. Creo que era familia de descendencia judía. Y cuando Hitler llegó al poder, hacia el 33, creo que fue, el 34, 32, por ahí, se cargó a todos los profesores, despidió a todos los profesores de origen judío que estuviesen dando clase en la universidad, entre ellos ella. Marchó a Estados Unidos y se puso a dar clase en una universidad que era exclusivamente de mujeres. Emmy-Noether colaboró con tres matemáticos muy importantes: David Hilbert, Felix Klein y Minkowski. De hecho, si no me falla la memoria, con quien más colaboró de forma estrecha fue con David Hilbert. De hecho, David Hilbert se sentía muy mal porque no entendía cómo una mujer con esas capacidades, una mujer con ese intelecto, no podía conseguir una plaza de profesor en la universidad simplemente por el hecho de ser mujer. Y creo que lo comparaba, decía él, no entiendo cómo la universidad se puede comportar como si fuesen unos baños públicos, en los que se separaban las mujeres de los hombres, algo así creo que dijo. Si no me falla la memoria, creo que murió de cáncer, una enfermedad, fue una operación que en principio no iba a ser muy peligrosa, pero al final se complicó y murió. Albert Einstein decía de ella que era la mujer con la mente más brillante que había conocido. Voy a dejar por el final a María Curie y voy a hablar de Dorothy Vaughan. Si ustedes vieron la película de Figuras ocultas, y si no la vieron les recomiendo que la vean, aparece Dorothy Vaughan. Dorothy Vaughan tuvo el inconveniente de ser mujer y de ser de color. En la América de los Estados Unidos, donde el racismo era una lacra de la sociedad, y que hoy en día todavía lo es, pero parece que ahora con políticos como Trump y como gente así, pues está otra vez resurgiendo, pero por desgracia, pues parece que se había desinflado un poco. Dorothy Vaughan fue la fundadora de un lenguaje de programación, el que yo conozco y admiro, y se usa mucho en la ciencia, que se llama el Fortran. Cuando yo os dije que Ada Lovelace había diseñado las tarjetas perforadas, esas tarjetas perforadas fueron las primeras herramientas que se usaron para poder programar en Fortran. En la película de Figuras ocultas se muestra a Dorothy Vaughan echando a funcionar el aparato, el IBM, con el que se hacían los cálculos, con lo que después se pudo finalizar los programas Apolo 10, Apolo 11, etcétera, etcétera, ¿vale?
se la pone a ella como la figura que echó a funcionar el aparato, o sea, el ordenador. Se sabe y está claro que es una de las madres, en este caso, del lenguaje de programación Fortran, que vio muchas calamidades, porque por aquel entonces había baños para blancos, había baños para negros, etc., etc., y había unas desigualdades que hoy en día pues serían impensables en una sociedad civilizada. Murió en el año 2008, recientemente, hace escasamente 12 años, ¿no? Me parece. Sí, ¿no? No, 14 años. Bueno. De hecho, hay un edificio que se llama el edificio Vaughan, si no me falla la memoria, la NASA, en honor a su nombre, ¿vale? Y dejó para el final a María Curie, porque después de mi madre, es la mujer que yo más admiro en la humanidad. María Curie, de nombre de soltera, María Sklodowska, era hija de maestros y tuvo la suerte de formarse en las enseñanzas básicas. Sus padres pues se empeñaron en que estudiasen, que se preparasen, que se formasen, porque así el día de mañana iban a tener más oportunidades. Estamos hablando de 1867. Su madre creo que murió siendo ya muy joven y el padre hizo las labores de madre y de padre, o sea, insistió en que se preparasen, se formasen, y de hecho de Polonia marchó a estudiar a la Universidad de la Sorbona de París. Yo sabía que había estudiado física y matemáticas a la vez y que había tardado 4 años en hacerlo. Los que hicimos física y matemáticas y tardamos muchos más años en hacer física y muchos más años en hacer matemáticas, es una auténtica barbaridad lo que hizo María Curie. Pero es que el otro día, en algún lado oí, que no sé si será cierto, que había hecho física y matemáticas en 2 años. Haber hecho en 4 ya es una auténtica barbaridad. Pero si realmente lo hizo en 2, o sea, es que era una auténtica genio. Cuando empezó a trabajar en el laboratorio y empezó a trabajar en el laboratorio con el que después fue su marido, Pierre Curie. Entonces ellos tenían un laboratorio compartido, que compartían con más físicos, y Pierre Curie fue un físico que se dedicó principalmente al estudio del magnetismo. De hecho, la temperatura de Curie es una temperatura donde los materiales pasan de ser paramagnéticos a ferromagnéticos, y entonces hay una transición de fase ahí, hay un cambio de fase, y esa temperatura recibe el nombre de temperatura de Curie en honor a Pierre Curie. Entonces, Marie Curie empezó a observar que había ciertos materiales que oscurecían placas fotográficas, como ya se había dado cuenta Henry Becquerel hacia 1890-95, y empezó a trabajar en estos materiales. Tal fue el ímpetu que puso y tal fue el campo que abrió María Curie, que Pierre Curie abandonó todo lo que estaba haciendo el de magnetismo y se centró exclusivamente en los trabajos que estaba haciendo la que después fue su mujer. Consiguieron sintetizar, o descubrir el polonio y el radio, y recibieron el premio Nobel junto con Henry Becquerel, el premio Nobel de Física. Ellos dos eran gente muy humilde y se sintieron abrumados y no fueron a recibir el premio Nobel. Hoy en día pues los tacharían seguramente de maleducados, etcétera, etcétera. Pero ellos lo que siguieron fue trabajando porque ellos tenían un campo abierto, recién abierto en la física, que era el tema de las radiaciones, y querían seguir investigando, ¿no? Junto con Becquerel. No sé cuánto tiempo después su marido murió atropellado, un accidente de circulación, por lo visto.
Yo pensaba que había sido un coche que lo había atropellado, no, pero por lo visto fue un carromate, unos caballos desbocados que iban por una calle en París y que lo llevaron por delante y lo mataron. Y ella pues siguió trabajando, siguió cuidando a sus hijas, etcétera, etcétera, siguió investigando y ya tenía su laboratorio propio. Años más tarde le dieron el premio Nobel en química también, con su hija Irene Curie. Es la única persona en la humanidad que tiene 2 premios Nobel, uno en física y otro en química. No hay nadie hasta la fecha que tenga 2 Nobel. Decía Albert Einstein de ella, bueno, lo dejo por el final. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, ella ya era una persona que, bueno, que tenía ya un puesto acomodado, ya tenía un patrimonio, y cuando estalló la Primera Guerra Mundial, lo que hizo fue, para ayudar a los heridos en la guerra y la batalla, por los efectos de las bombas, etcétera, etcétera, fundó una especie de consorcio de ambulancias. Y ella se montó en una de las ambulancias. Y lo que hacían era, imaginaos que el tubo de rayos X con el que hacía las radiografías era una cosa así, un tubo de vidrio. Por aquel entonces lo cogían con las manos porque no sabían o no eran conscientes de la peligrosidad. Sí sabían que era peligroso, pero no lo que hoy en día sabemos. Y lo cogían con las manos y entonces iban al herido en la batalla o por la explosión o lo que fuese, hacían la radiografía y entonces ya podían ver dónde tenía el trauma o lo que fuese, ¿no? Murió de cáncer. En un principio se creía que había sido por todos los años que había pasado investigando con el polonio y con el radio. Pero hará cosa de, creo que fue unos 15 años o por ahí, exhumaron el cadáver y se pudo demostrar que había sido por efecto de los rayos X cuando se montó en la ambulancia a ayudar a los heridos en la batalla. Imagínense ustedes la admiración que tienen en Francia por esta mujer de origen polaco que está enterrada en el Panteón de París. Y ahí están enterrados figuras como Víctor Hugo. O sea, franceses que ayudaron a evolucionar y a mejorar y a hacer grande el país de Francia. Y ella está enterrada ahí, con ellos. Decía Albert Einstein de ella: de todos los seres humanos que conozco, esta mujer ha sido la única que no se ha dejado perturbar por el éxito. Y ahora finalizo la clase diciendo una frase de ella, que decía: en esta vida te van a recordar por la cantidad de cosas buenas que hagas. Muchas gracias y espero que les haya gustado.